Muy buenas noches. En esta ocasión les doy una cordial bienvenida a esta transmisión a mitad de la semana en la cual podemos descansar y conectar en la palabra de Dios. Espero que en este día hayas podido llevar a cabo la mayoría de tus proyectos y si algunos de ellos has tenido que dejarlos para el día de mañana, no te preocupes. El Señor está en control de todo. Así que te felicito porque en esta ocasión decides dejar de lado algunas otras cosas importantes o urgentes que tienes que hacer y puedas conectar conmigo a la palabra de Dios, en la cual siempre encontramos descanso, alivio, esperanza y fortaleza para nuestro día a día. Te invito en esta ocasión que puedas inclinar tu rostro si es seguro, ahí donde te encuentras, cerrar tus ojos y acompañarme en una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, agradecemos por la vida que tú nos has dado hasta este momento. Gracias por este día. Tú nos has cuidado al salir al trabajo, a la escuela, a llevar a cabo nuestras diferentes responsabilidades. Y te agradecemos porque llegamos al final del día mirando hacia atrás y reconociendo que tú has estado con nosotros. Gracias por tu protección. Gracias por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en aquella cruz. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y gracias porque en esta hora tú nos quieres hablar. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y deja que cualquier distracción pueda ser puesta aparte y que podamos enfocarnos de manera muy especial en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén y amén. Muy bien, querida familia, hoy es un día muy especial, el 11 de noviembre. Hoy es el Día de los Veteranos, originalmente conocido como el Día del Armisticio, que básicamente aquí en los Estados Unidos es una fiesta nacional observada cada 11 de noviembre, básicamente en honor a los militares veteranos, personas que han servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Y justamente esta fiesta coincide con otra celebración que otros países tienen, llamada el Día del Recuerdo, en inglés se dice Remembrance Day, en el que se conmemora el aniversario, en el que se conmemora el aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, regresando aquí a nuestro territorio de los Estados Unidos, este Día de los Veteranos fue fijada inicialmente en honor a los veteranos, en honor a los soldados que han luchado en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en el año 1954 se cambió el Día del Armisticio a Día de los Veteranos para honrar no solamente los veteranos de los Estados Unidos que lucharon en la Primera Guerra Mundial, sino para honrar, para reconocer a los veteranos, a los soldados veteranos que lucharon en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de todas las guerras. Y hoy nosotros también queremos recordar, queremos mostrar nuestro aprecio hacia todos aquellos hombres y mujeres que a través de las edades han servido en las filas. Quizás no solamente aquí en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sino también allá en nuestros países de donde cada uno de nosotros venimos. Tanto ellos como las familias de cada uno de los veteranos se merecen nuestro aprecio, se merecen nuestro reconocimiento y son personas que han dejado familia atrás, han servido con valentía y han sacrificado sus propias vidas para proteger y para mantener la paz en sus países.
Y yo no sé si en estos mismos instantes hay un veterano o un familiar de un veterano mirándonos. Te quiero decir que en nombre de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, queremos decirte gracias por tu servicio y queremos que Dios te bendiga. Tenemos que agradecerle a Dios primero que nada todos los días por la paz, por las libertades que podemos gozar aquí en los Estados Unidos. E implícitamente a todos aquellos hombres, a todas aquellas mujeres que sirvieron y continúan quizás sirviendo ahora mismo a esta nación. Yo te invito a que abras conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7. Y ahí en este versículo podemos encontrar acerca de una guerra. La palabra de Dios dice que en el cielo comenzó una guerra. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. En el cielo hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y el versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mi querido, desde entonces todo este universo se convirtió en un terreno de guerra continua. Y hoy queremos felicitar y apreciar a los guerreros que lucharon en las batallas en esta tierra. Pero si te pones a pensar, todos nosotros, cada uno de nosotros, la tierra por completo, todos nosotros estamos en una guerra continua. Todos estamos en un terreno hostil. La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 12, nos dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estamos en una guerra que va más allá de las armas, va más allá de los misiles, va más allá de los cañones. Es una guerra que va más allá de carne y sangre. Es una guerra espiritual. Y hoy quiero que junto a mí puedas viajar en el tiempo, viajar atrás en los tiempos de la antigüedad y ver a 3 guerreros, a 3 veteranos de la antigüedad y aprender de sus ejemplos. 3 veteranos bíblicos. Vamos a abrir juntos en el libro de Daniel el capítulo 3. En el libro de Daniel capítulo 3 podemos encontrar la historia, el relato de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Y vamos a comenzar con el versículo 1. El versículo 1 de Daniel capítulo 3 nos dice así: que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. En fin, y ustedes saben, ahí en los versículos 2, 3, 4 y 5, 6, en el principio de este capítulo, este rey, el rey de Babilonia, para la dedicación de esta estatua grandiosa, hecha toda de oro, para la dedicación invita a todos los principales, invita a todos los gobernantes, a los tesoreros, a los sátrapas, magistrados, capitanes, consejeros, jueces. Vamos, está invitando a toda persona importante y a todo el pueblo. Y ahí, en ese valle, en ese campo de Dura, en la provincia de Babilonia, levanta esa estatua, levanta ese símbolo de su magnificencia, de su poder. Y anuncia en gran voz: mándase a todos los pueblos,
al oír de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Estoy leyendo en el versículo 5. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y en el versículo 6, el rey menciona una amenaza que quizás da a entender que el rey tenía dudas de si todos le eran completamente leales. Y el versículo 6 nos dice que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. El versículo 7 nos dice un detalle muy importante. Por lo cual, al oír todos los pueblos, y esa palabra es muy importante, todos los pueblos, el son de la bocina, básicamente al oír todos los pueblos, esa gran orquesta que el rey Nabucodonosor tenía, dice el versículo 7, hacia la mitad del versículo, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Todos los pueblos se postraron y adoraron. En el versículo 8 podemos ver que algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a quienes, a los judíos. Y yo quiero saber, ¿será que había solamente 3 judíos en Babilonia en aquel entonces? Definitivamente que no, porque esta historia se enfoca y los personajes principales son los 3 jóvenes judíos, los 3 jóvenes hebreos. Pero los acusadores, los caldeos, acusan maliciosamente a los judíos. Y hablaron al rey diciendo, en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos se llaman Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Sabes? Esos 3 no te obedecen. Esos 3 no han respetado, dice aquí, no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos 3 jóvenes en una posición importante, de entre los demás judíos, desde los demás hebreos que había ahí en Babilonia. Todos, decía el versículo, se postraron y adoraron, excepto todos inclusive entre los judíos, todos inclusive entre el pueblo de Dios, excepto 3, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Entonces, el versículo 13 nos cuenta el relato que Nabucodonosor, el rey, dijo con ira y con gran enojo que los trajesen ante él. Y el versículo 15, el rey habló con ellos y les pregunta, ¿es verdad que no adoráis ni a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Y hay aquí en el versículo 15 una pregunta que nos hace resonar, que resuena fuertemente en nuestras mentes hoy día. Y él pregunta, ¿estáis dispuestos? ¿Estáis dispuestos ahora, cuando toque la música? ¿Estáis dispuestos postraros y adorar la estatua que yo he hecho? ¿Estáis dispuestos? Mi amigo querido, déjame decirte que el enemigo siempre amenaza, el enemigo siempre acusa, el enemigo siempre intimida, el enemigo siempre siembra dudas con la pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? En otras palabras, ¿estás dispuesto a perder el aprecio de tu familia por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a perder tu lugar de trabajo por negarte a trabajar el sábado, el día de descanso de Dios? ¿Estás dispuesto a perder la 10ª parte de tus ingresos por devolverle a Dios lo que le pertenece, sus diezmos? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por Jesús?
Esa palabra, esa pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a confiar en un Dios que no ves? Mi querido, mi querida que me estás escuchando, Satanás desde el principio cuando comenzó esta batalla, ha sembrado dudas acerca del carácter de Jesús. En otras palabras, con esa pregunta, el rey les estaba diciendo a los 3 jóvenes hebreos, ¿están seguros? ¿De verdad creéis que Dios os va a librar? De hecho, él dice en el versículo 15 al final, ¿y qué Dios, pregunta, qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? En el versículo 17 me fascina la respuesta de los 3 jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Rey, nos librará. Puede y nos librará. Estos 3 jóvenes sabían lo que Nabucodonosor les haría por desobedecer, pero también sabían lo que Dios podía hacer con ellos. Los 3 jóvenes conocen a su Dios. Los 3 jóvenes saben lo que su Dios puede hacer. Por ello, ellos están dispuestos. Están dispuestos no a obedecer el mandato del rey. Están dispuestos no a inclinar sus rodillas ante la estatua y ante los dioses paganos del rey de Babilonia. Están dispuestos a servir a su Dios. Y en el versículo 18, este relato nos cuenta que ellos dicen, y si no nos salva, y si no nos rescata, que sepas, oh rey, que sepas. Me gusta como ellos se enfrentan con valentía al rey. Que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y si no. Esta expresión, y si no, resuena mucho con el momento en que Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, se dirige al Padre diciendo, Padre mío, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Los 3 jóvenes conocen a su Dios, saben que Dios puede librarles. Pero si no lo hará, no será porque Dios no haya podido hacerlo, sino porque Dios lo haya permitido. Porque Dios tiene un plan. Confían aún así, confían en su Dios. ¿Por qué? Porque lo conocen. Están dispuestos ¿a qué? A confiar en su Dios, diciendo no serviremos, ni tampoco adoraremos tu estatua. Amén. Y sabes que, mi querido amigo, tus batallas, tu declaración de fe, son el mayor contexto de Dios para mostrar su gloria. Tu guerra, mi guerra, es el mayor contexto. Tu guerra, tu lucha, es el mayor contexto, es la mayor oportunidad para glorificarle a Dios. Lo voy a repetir. Tu guerra es la mayor oportunidad para glorificarle a Dios. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Cuántas oportunidades Dios nos da para glorificar su nombre? Y el relato de nosotros sigue. El relato de estos 3 guerreros espirituales, de estos 3 veteranos de lo antiguo. En el relato podemos leer en el versículo 19 que el rey está tan lleno de ira y se desnudó el aspecto. Se le cayó la cara, se le partió el rostro al ver tanta valentía, al ver tanta subordinancia.
Y el rey manda a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Y manda a hombres muy vigorosos, dice el versículo 20, para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Los mandan atados al fuego, como que, ¿para qué los atan si el fuego está ardiendo 7 veces más? ¿Para qué los atan? ¿Para qué? Tiene mucho que ver las ataduras del rey. Porque cuando los están atando, cuando los están presionando, el fuego se está calentando. Ojalá ahora cedan. Ahora por el miedo, porque los estamos atando, se están dando cuenta que no estamos bromeando. Suban la temperatura al horno, échenle más leña, traigan las cadenas. A ver ahora si siguen tan de pechos abiertos. A ver si son tan bravos. Sin embargo, mi querido que me escuchas, los jóvenes, estos 3 guerreros, estos 3 veteranos de lo antiguo, no se dejan engañar, no se dejan intimidar, ni por la ira del rey, no se dejan intimidar ni por las cadenas y ni por sus ataduras, sino que siguen firmes, siguen fieles, porque ellos saben a quién sirven. El versículo 22 nos dice que la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho. Entonces la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. La orden era apremiante, quiere decir que la orden era deprisa. Ahora no se esperes más. ¿Por qué? Porque tu declaración de fe es una declaración de guerra por parte del enemigo. Cuando tú declaras tu fe en Cristo el Señor, el enemigo te declara automáticamente la guerra. Y esta declaración de guerra del enemigo no son palabritas que se la lleva el viento, sino esta declaración de guerra de parte del enemigo es apremiante, es deprisa, no te da respiro, no te da tiempo para prepararte ante el ataque. Y esa llama que mató a aquellos hombres vigorosos, decía el versículo 20. ¿Sabe qué? Al enemigo no le importa si otros caen junto a ti, aunque sean de su propio bando, no le importa con tal de destruir a los fieles de Dios. No le importa sacrificar sus mejores recursos. Aquellos hombres muy vigorosos del ejército de Nabucodonosor, no le importa destruir aún a los de su bando, no le importa sacrificar sus mejores recursos. ¿Para qué? Para destruir a los fieles de Dios. Y aún así, nuestros guerreros, nuestros veteranos de lo antiguo no desisten ni ante aquellos hombres vigorosos, ni ante la ira del rey, no desisten ni ante las ataduras. Y el versículo 23 nos dicen que estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del fuego ardiendo. Dentro del fuego, el rey piensa que ya venció esta batalla. El rey piensa que ya tiene la batalla vencida. Sin embargo, cuando el rey mira hacia el horno, va apresuradamente, dice el versículo 24, y les dijo a los de su consejo, a sus ayudantes: ¿no echamos nosotros 3 varones en el horno de fuego atados? ¿Por qué yo veo 4 caminando, paseándose en el fuego, y uno que tiene aspecto semejante a hijo de los dioses?
El rey viene a ver y no puede creer lo que está viendo. Ve a 4 hombres sueltos. 4 hombres sueltos. ¿Por qué? Porque cuando tú le eres fiel a Dios, lo único que te pueden hacer las llamas es romper tus ataduras, es romper las ataduras del enemigo. Porque en la prueba del fuego, todo el miedo, todo el sufrimiento, toda la frustración que te produjo Satanás, todo eso es destruido. Y el versículo 27 nos dice que ni siquiera, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas, Dios no dejará que te veas destrozado por lo que has pasado. Dios no dejará que te veas destrozada por lo que has pasado. ¿Sabes? No te miras como alguien que tuvo cáncer, como alguien que estuvo a punto de morirse. No entiendo, no te ves como alguien que acaba de perder a su esposo por el coronavirus. Es que no entiendo, no te miras como alguien que acaba de perder su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros veteranos de guerra regresan a casa con sus heridas, pero todos nosotros, cada uno, cargamos heridas, cicatrices por las batallas que día a día estamos enfrentando en este mundo de pecado. Estamos heridos por la pérdida de un hijo, por la pérdida de una hija. Estamos heridos por la pérdida de un pariente, de un ser querido, un hermano, el esposo, la esposa. Estamos heridos por la enfermedad. Estamos heridos por la dificultad económica. Estamos heridos por la realidad y el tumulto político que estamos viviendo. Estamos heridos por un matrimonio quizá difícil y doloroso. Estamos heridos por la pérdida del trabajo. Estamos heridos por la pérdida de la esperanza. Estamos heridos por nuestro propio orgullo o por el orgullo de otra persona. Estamos heridos o herimos a otros. Así que todos nosotros estamos hoy heridos por una guerra. Isaías 55, versículo 5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por su herida fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Dios comprende. Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce tu sufrimiento que has pasado y el sufrimiento que estás quizá ahora mismo pasando. En Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21, leemos así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Y pon atención a esta expresión: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Te invito a que escuches este último minuto del final de la Primera Guerra Mundial. Escuchemos juntos. Llegarán tiempos de refrigerio. Llegará la restauración de todas las cosas. A la hora 11, las bombas, las escopetas terminarán y los pájaros volverán a cantar. Hay una cita de Ellen White en Mensajes Selectos que dice así: en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Y en esa hora 11, justo cerca de la segunda venida de Jesús, miles encontrarán y reconocerán la verdad. Y habrá conversiones que se realizarán con rapidez y sorprenderá a la iglesia y el nombre de Dios será glorificado. Mientras todos nosotros nos acercamos al final de esta guerra, los ataques serán cada vez más y más intensos. Pero, querido amigo, no perdamos la esperanza. Apocalipsis 21, del 1 al 5, nos dice de esta manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Querido, yo estoy esperando con gran ansiedad y con gozo ese gran día. Dios lo ha prometido. Estas palabras que acabamos de leer son fieles y son verdaderas. Y ese día se está acercando más y más. Y sí, muy pronto podremos decir como Pablo: he peleado la buena batalla,
he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes? El cielo será lleno de guerreros de Dios. Aquellos que nunca se rindieron, aquellos que confiaron en Dios a pesar de las dificultades. Jesús mismo les decorará no con una medalla en el cuello, sino con una corona en sus frentes. Mi querido, entre tanto, busquemos llevar las cargas los unos a los otros. Busquemos sanar las heridas los unos a los otros. ¿Será que podemos hacer eso? Mientras tanto, mientras esperamos la restauración de todas las cosas, ¿crees que es posible que tú y yo podamos ayudar a restaurar ahora lo que se pueda restaurar? Luchar por la justicia, luchar por la libertad, luchar por el amor, luchar por la verdad de Dios. Mi querido, si este es tu deseo, ser un guerrero, un veterano de lo antiguo y pelear por Dios, te invito a que ores en esta hora. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús agradecemos por tu palabra. A pesar de que estamos en una guerra espiritual todos los días en este mundo, sabemos que no estamos solos. Sabemos que tú ya has vencido y que tuya es nuestra victoria. Gracias porque en ti encontramos la fortaleza de serte fieles, de pelear la buena batalla. Gracias porque en ti encontramos la paz en medio de las tormentas, en medio de los ataques del enemigo. Gracias porque en ti tenemos la victoria. Queremos pedirte perdón en esta hora por las ocasiones y las veces en las cuales te pedimos que nos rescataras de oportunidades para glorificar tu nombre. Queremos ponernos en tus manos en esta hora y queremos hacer una declaración de fe ante el universo entero de que no nos rendiremos aunque se desplomen los cielos, porque ese día de tu venida está muy muy cerca. Y a pesar de todos los balazos y todos los ataques del enemigo, reconocemos y sabemos que tú nos salvarás. Tú eres nuestro Dios. No nos inclinaremos ante nada ni nadie. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz noche y te esperamos el sábado para adorar a Dios aquí en el santuario. Tenemos el horario en la iglesia de Sur San Francisco a las 8:30, el primer culto, repasando la escuela sabática y el culto divino, y el segundo turno a las 11 de la mañana. Si asistes en San Mateo, en la iglesia de San Mateo, tenemos el primer culto a las 10 de la mañana y el segundo culto a las 3 de la tarde. Te esperamos y que Dios te bendiga en gran manera. Un saludo.